evening, we want to talk about something more basic. Ahora en esta tarde vamos a hablar en algo que es más básico. Our subject this evening is about service that arises out of a pure heart. Vamos a hablar de siervos esto se levanta desde un corazón puro. In Revelation 7:1 it says, En Apocalipsis 7:1 dice, "And after these things I saw 4 angels standing on the 4 corners of the earth, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, holding the 4 winds of the earth, that the wind should not blow on the earth, the sea, or any tree." que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. It goes on to say Y sigue diciendo, that he saw another angel ascending from the east, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, having the seal of the living God, and he cries to those 4 angels, y que tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, saying, "Hurt not the earth, a quienes se les diciendo, neither the sea nor the tree, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los till árboles, we have sealed the servants of our God in their forehead." hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. That sealing, we understand, Así que este sellamiento lo entendemos is when God's character is perfectly reproduced in his people. cuando el carácter de Dios es perfectamente reproducido en su pueblo. The Bible says in Ephesians 4 and verse 30 En la Biblia dice en Efesios 4:30 that this sealing is accomplished by the Holy Spirit. que este sellamiento es hecho por el Espíritu Santo. In Isaiah 8 and verse 16, Y en Isaías 8:60, it says that the sealing is putting the law in God's disciples. en 8:16 que el sellamiento es colocar la ley de Dios en los corazones. Verse 4 of this passage El versículo 4 de este pasaje, says, "And I heard the number of them that were sealed." y que oí el número de los sellados. And there were sealed how many? ¿Y cuántos fueron sellados? 144,000. Sí, 144,000. In this passage, it's talking about God finally producing his last day army. Entonces en este pasaje nos dice que finalmente el Señor ha hecho su último gran ejército. But notice in this passage Noten en este pasaje that they are not called Christians. que ellos no son llamados cristianos. In Acts chapter 11 and verse 26, En Hechos it 11:26, says that in Antioch they were first called Christians there. que en Antioquía primero fueron llamados cristianos allá. All through the New Testament, A través de todo el Nuevo Testamento, church members are called saints. a los miembros de iglesia se les llamaba santos. But in this passage, Pero en este pasaje, they are called something. What are they called? ellos son llamados de cierta manera. ¿Cómo son The llamados? people that are sealed. La gente el pueblo que es sellado. Santos, saints. No. Elected, It's right there está allí in verse 3. en el versículo 3. It says, "Hurt not the earth or the sea till we have sealed a certain group of people." Who are No they? hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a cierto tipo de pueblo. ¿Quiénes son? Servants. Servants. In Revelation chapter 1 and verse 3, En Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, it says that there is a blessing on those who hear, que hay una bendición sobre aquellos quienes escuchan, read, leen and keep the things that are written in this book. y que guardan las cosas que están escritas en este libro. And many of the things in the book of Revelation Y muchas cosas que están en el libro de Apocalipsis are not direct commands, they're indirect instruction. no son mandamientos directos, sino son instrucciones indirectas. And in this verse, Y en este versículo there is instruction. hay instrucción. And it says that if you want to be sealed, if you want to be that part of that exalted company, Que si usted quiere ser sellado, que si usted quiere ser parte de esa compañía especial, you must become a servant. usted debe llegar a ser un siervo. Because the only ones sealed will be servants. Porque los únicos que van a ser sellados serán siervos. We've been talking about medical missionary work all week, Hemos estado hablando de obra médico-misionera toda la semana, but this evening we want to talk about being a servant. pero esta noche queremos hablar acerca de ser un siervo. And we need to understand that in order to be a servant, Necesitamos entender que para poder ser un siervo, you have to have good health.
Usted tiene que tener buena salud. In the devotional entitled Reflections of Jesus, En la, en la matutina que se llama Reflexiones de Jesús, in the Spanish version it's on page 129, en la página en español es en la 129, it has this statement. tiene esta cita. It says, without health, Dice, sin salud, no one can as distinctly understand ninguno puede de manera distintiva entender or completely fulfill o totalmente hacer their obligation to themselves, sus obligaciones por sí mismo, their fellow man, su prójimo or their creator. o a su creador. It goes on to say, Y sigue diciendo, therefore the health must be as sacredly guarded as the character. que así como su salud debe ser tan sagradamente tenida en cuenta como su carácter. If you don't have health, Si usted no tiene salud, you can't even understand your duty towards God and your fellow man. es que si usted no tiene salud, usted ni siquiera puede entender su deber hacia Dios y hacia su prójimo. Disease clouds our thinking. La enfermedad entorpece nuestro pensamiento. We can't fulfill our duty to our fellow man. No podemos cumplir nuestro deber hacia nuestro prójimo. So in order to be servants, Así que para poder ser we siervos, must try to have the most robust health possible. usted debe tener la salud más robusta lo más posible. Turn with me to Ephesians chapter 6. Vamos a Efesios capítulo We're 6. going to have a little short Bible study this evening Vamos a tener un estudio bíblico corto esta tarde and see what the Bible says about what it means to be a servant. para ver qué es lo que la Biblia dice que significa ser un siervo. And in Ephesians 6, En Efesios 6, verses 5 through 7, del 5 al 7, it says that servants should be obedient to their masters. siervos, dice que los siervos deben ser obedientes a sus amos. In verse 6 it says, Y en el versículo 6 dice, not with eye service, no como sirviendo al ojo, but as men pleasers, como los que quieren agradar a los hombres, but as the servants of Christ doing the will of God from the heart. sino como a siervos de Cristo de corazón haciendo la voluntad de Dios. Do you know what eye service is? ¿Ustedes saben qué es aquel siervo que es como sirviendo al ojo? Anybody know? ¿Ustedes saben? ¿Alguien conoce? Eye service. Un siervo que sirve como sirviendo al ojo. It mentions there in verse 6. Allí en el versículo 6 dice eso. Eye service is when you do your work one way when people are watching you, Un siervo como sirviendo al ojo es aquel que está haciendo el trabajo cuando nadie lo está mirando. but when Cuando, nobody's watching you, usted está haciendo el trabajo cuando lo están mirando, do your work another way. pero cuando nadie lo está mirando, usted hace su trabajo de cualquier manera. And it says that true servants don't do their work with eye service. Y dice que los verdaderos siervos hacen su trabajo no como aquellos que sirven al ojo. In Colossians 3, En Colosenses 3, verses 22 through 24, en versículos 22 al 24, it is a parallel passage of this Ephesians 6. es un pasaje paralelo a este de Efesios 6. And it says that everything you do should be done as unto the Lord. Dice allí que toda cosa que nosotros hagamos debe ser hechas como para Cristo. The way you wash dishes should be as if you were washing them for Jesus. Es la manera en que usted lava los platos, es como si usted los estuviera lavándoselos para Jesús. The way that you change the diaper on the baby, it's as if you're changing baby Jesus' diaper. Es como si usted estuviera cambiando el pañal de bebé, es como si usted estuviera cambiándole el pañal a Jesús cuando fue bebé. If everything you did was as unto the Lord, you would do things, most of us, in an entirely different way. Si nosotros hiciéramos todas las cosas como si las hiciéramos para el Señor, todas nuestras cosas las haríamos de una manera totalmente diferente ahora. When I was a child, Cuando yo era un niño, there were 4 brothers and sisters, éramos 4 hermanos y hermanas. and we all had to wash dishes Todos for a teníamos- week at a time. Todos teníamos que lavar los platos de una vez cada uno cada semana. And I hated washing dishes. No me gustaba lavar los platos. I did not want to do it. Yo no quería hacerlo. And we had to wash from Sunday through Sabbath. Y teníamos que lavarlos de domingo a viernes. And whenever my mother was there, Y cuando quiera que mi mamá estaba allí, I washed faithfully and I did everything was clean. y yo lo lavaba muy fielmente y hacía que todo quedara bien limpio. But if my mother wasn't there, Pero si mi mamá no estaba allá, I would cheat.
yo trampearía. And I remember on Sabbath, I hated washing dishes Saturday night. Pero yo recuerdo que los sábados a mí me disgustaba lavar los platos el sábado en la noche. Because that was when there was the biggest meal. All these pots and pans Era cuando estaba toda esta gran cantidad de ollas, platos. And I remember when I was a child that I would take the pots and I would hide them in different rooms. Y recuerdo que cuando yo era pequeñito, entonces yo los escondía en diferentes cuartos. And then early Sunday morning, try to bring them out and put them back in the sink. Y entonces el domingo por la mañana yo traía estas ollas y las ponía otra vez allá en el lavaplatos, That's doing things with eye service. haciendo las cosas como sirviendo al ojo. If someone's not watching, we do our work a different way. Cuando alguien no nos está mirando, nosotros hacemos nuestra obra de una manera diferente. In the everyday duties that God has given you, wherever you live and work, Pero en cada uno de los deberes de cada día que el Señor nos ha dado, God is preparing us to be the servants who receive the seal. Dios nos está preparando para ser los siervos para recibir su sello. Turn to 2 Timothy chapter 2. Vamos a mirar 2 Timoteo capítulo 2, In verses 24 and 25, en versículos 24 y 25, it tells about the character of servants. habla acerca del carácter de los siervos. You can go ahead and read up verse 24. Versículo 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. It says that servants are not combative. Habla allí de que los siervos no son combativos. Some of us always want to get the last word every time. Algunos de nosotros quieren tener la última palabra todo el tiempo. Husbands want to make sure that they are the last one that says the last word. Los esposos quieren asegurarse de que ellos son los últimos que dicen la última palabra. But here it says that servants aren't that way. Aquí dice que los siervos no son así. It describes them as gentle Los describe como amables and patient. y pacientes. Do you like people to be patient with you? ¿A usted le gusta que la gente sea paciente con usted? How many of you have to struggle with impatience? ¿Cuántos de ustedes han tenido que luchar con la impaciencia? Raise your hand. Levanten su mano. I am very impatient. Yo soy muy impaciente. I was working with a cancer patient once, Yo estaba una vez trabajando con un paciente de cáncer and he had cancer in his lymph nodes and in his bones, y él tenía cáncer en su sistema linfático y en sus huesos. and he would have terrible attacks of pain late at night. Y él tendría terribles ataques de dolor tarde en la noche. He was taking herbs and pain medication and wouldn't touch the pain. Y entonces él estaba tomando hierbas y droga para tratar de detener el dolor, And many times it would keep him up for most of the night. pero muchas veces lo mantenía él despierto casi toda la noche. And in the morning when it was time for him to do his program, he was sleepy and tired. Y cuando en la mañana, cuando era el tiempo de hacer el culto, él estaba con sueño y muy cansado. But because he had fluid in his lungs, he needed to walk and to deep breathe. Y debido a que él tenía fluido en sus pulmones, él tenía que caminar y hacer ejercicios de respiración. But he didn't want to walk because he was tired. Él no quería caminar porque él estaba And I cansado. was always pushing him, saying, come on, you have to do it, come on. Yo siempre estaba detrás de él empujándolo. Usted tiene que hacerlo, vamos, tiene que hacerlo. It was very hard for him. Y era muy difícil para él. And he stayed at our home for 10 weeks, Y él se estuvo en nuestra casa por 10 semanas. and I wasn't sensitive to his needs. Y yo no era muy sensible a sus necesidades. And during the time he was staying with us, Mientras él estaba allí con nosotros, one day I got very sick. un día me enfermé I muchísimo. had a very high fever, I was nauseated, Y yo tenía una fiebre muy alta y tenía náuseas. my muscles were aching, I didn't know what happened. I was just laid out on the bed. Y mis músculos me estaban doliendo. Yo no sabía qué estaba ocurriendo. Yo estaba ya acostado en mi cama. My head was spinning. Y mi cabeza me daba vueltas. And this dear brother, Este querido mi hermano, when he saw that I was sick, cuando él vio que yo estaba enfermo, he came into my bedroom él vino a mi cuarto and he said, get up out the bed. y me dijo, levántese. I want you to walk down the street as Quiero- fast as you can. Quiero que usted camine por la calle tan rápido como sea posible. And because I had been telling him this same thing all the time, Y debido a que yo les había estado diciendo todo esto todo el tiempo, I was determined to set the right example.
Yo estaba determinado a colocar el correcto ejemplo. So I dragged myself out the bed. I was so dizzy. going Así que down. yo me jalé fuera de la cama, yo estaba así todo mareado. And in that experience, Y en esa experiencia, God was teaching me, Dios me estaba enseñando, you're not gentle. usted no es amable, You're not patient. usted no es paciente. You don't extend to other people what you want extended to yourself. Usted no le extiende a las otras personas lo que usted quiere que ellos le extiendan a usted. But in order to be a servant, Pero para ser un siervo, you have to have the characteristics listed here in 2 Timothy 2. y usted debe de tener las características que están aquí en 2 Timoteo 2. We need to be gentle. Necesitamos ser gentiles, pacientes, We need to be apt to teach or willing to teach. necesitamos ser capacitados para enseñar y dispuestos a enseñar. We cannot strive trying to get the last word. Nosotros no debemos de luchar para tener la última palabra. And verse 25 says En el versículo 25 dice that when people oppose us, que cuando la gente se oponga a usted, we must answer them in meekness. que debemos de responderle con mansedumbre. Let's go to our next text in Galatians chapter 1. Vamos al siguiente texto en Gálatas capítulo 1. And it's Galatians 1 and verse 10. En Gálatas 1, versículo 10. And it says, For do I now persuade men or God? ¿O trato de agradar a los hombres o a Dios? Or do I seek to please men? ¿O yo busco agradar a los For hombres? if I yet pleased men, Porque si yo agradara a los hombres, I should not be the servant of Christ. no sería yo un siervo de Cristo. One of the Bible characteristics of a servant Una de las características bíblicas de un is siervo that you're not trying to please all the people around you, you're trying to please God. es que usted no está buscando agradar a toda la gente que está alrededor suyo, sino que usted está tratando de agradar a Dios. We have to learn to listen to God's voice. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Because the people around us, those that are closest to us, Porque la gente que está alrededor nuestro, y sobre todo aquellos quienes se oponen a nosotros, may be counseling us to go in the wrong direction. puede ser que nos estén aconsejando a ir en la dirección equivocada. The Bible is full of counsel saying that you cannot trust men. La Biblia está llena de consejos que dice que no podemos confiar en los hombres. In Isaiah 2 and verse 22, En Isaías 2, versículo it 22, says, Cease from man whose breath is in his nostrils. y dice que no confiemos, Cease from man whose breath is in his nostrils. que no dependamos de los hombres que su aliento está en su nariz. In Jeremiah 17:5, En Jeremías it 17:5, says, Cursed is the man that trusteth in man, maldito el hombre que confía en el hombre and maketh flesh his arm. y hace de su carne su brazo. In Psalms 146 and verse 3, Y en Salmo 146, versículo it 3, says, Put not your trust in princes, dice que no pongamos nuestra confianza en príncipes, neither in the Son of Man in whom there is no help. ni siquiera en los hijos de los hombres que no tienen. In Micah That is not in- You finished? no. Neither in the Son of Man in whom there is no help. Que ni siquiera en los hijos de los hombres en quienes no hay ayuda. In Micah chapter 7 and verse 5, Y en Miqueas 7:5 it says, Trust ye not in a friend, dice no confíe en un amigo, neither put confidence in a guide. ni siquiera ponga su confianza en una persona. About 15 years ago, Hace unos 15 años I used to work in the prison system in California. yo trabajaba en el sistema penitenciario en California. I was a prison guard in the Yo era un guardia allí and made a lot of money, y ganaba mucho dinero had a nice medical insurance, y tenía un buen seguro médico, a new car, un carro nuevo. and the Lord called me out of that to do ministry. Y el Señor me sacó de allá, me llamó para hacer un ministerio. And the Lord called my wife out of her job in the dental office Y el Señor llamó a mi esposa para abandonar un trabajo en la odontología to do ministry full time. para hacer un ministerio todo de tiempo completo. And when we quit our jobs, Y cuando nosotros abandonamos nuestros trabajos, we went down to having hardly any money at all. nosotros casi no teníamos nada de dinero. At one point, we were eating popcorn and water. En una ocasión estábamos solamente comiendo maíz, pira y agua. And my mother
and my father, Y mi mamá y mi papá, my brother and my sisters, mi hermano y mis hermanas, they began to criticize my wife and I. ellos empezaron a criticarnos, a mi esposa y a mí. All my family have big university degrees, Toda mi familia tiene grandes diplomas universitarios. PhDs and master's degrees. Tienen PhDs y grados de máster. They said, what are you doing? Ellos nos decían, ¿qué están ustedes haciendo? My mother-in-law, my wife's mother, Y mi suegra, la mamá de mi esposa, said, you're just another black man without a job. ustedes son simplemente otro negro sin trabajo. If you want to be a minister, go to the seminary. Si usted quiere ser un ministro, vaya a un seminario. We got no encouragement from our family. Así que nosotros no teníamos ningún estímulo de nuestra familia. But friends, it was the best decision we ever made. Pero amigos, esa fue la mejor decisión que alguna vez hayamos The hecho. cloud lifted up and it began to move. La nube se levantó y empezó a moverse. But all the people that were close to me, Pero toda la gente que estaba cerca a mí, they could not see the cloud. pero ellos no podían ver la nube. And they were saying, go this way, go this way. Ellos se mantenían diciéndonos, vayan por este sendero, por este camino. There are people sitting in here right now Hay gente sentada en este momento aquí, that God's plan for you que el plan de Dios para is usted going in another direction than what you're doing. va en otra dirección de lo que usted está haciendo. And in order to be a servant that receives the seal of God, Y de manera que para poder ser siervo, para recibir el sello de Dios, you must learn to see an invisible God usted necesita ver a un Dios invisible and hear an inaudible voice. y escuchar una voz que nos escucha. And that only comes Y la única manera, by spending quiet time with God every day. al gastar tiempo muy callado con Dios. There's a book in the Bible that if you want to be a servant, Hay un libro en la Biblia que para que usted pueda ser un siervo, you need to study it. usted necesita estudiarlo. And that book is the book of Revelation. Y ese libro es el libro de Apocalipsis. In Revelation chapter 1 and verse 1, En Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, you can go ahead and read it. la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. It says that this book was written for who? To show who? Este libro dice que este libro fue escrito para quién, para mostrar a quién. ¿Fue escrito para quién? For his servants. And to show his servants what? Es escrito para sus siervos y le muestra a sus siervos qué. The things that are going to happen. The things that are shortly to come to pass. Turn with me to the end of the book of Revelation, Revelation 22. Entonces son las cosas que van a suceder pronto y quiero que vayamos a Apocalipsis 22 al final del libro. In Revelation 22 and verse 6, it almost says the same thing. Y en el versículo 6 de 22 dice casi lo mismo. And he said unto me, Y me dijo, these sayings are faithful and true. estas palabras son fieles y verdaderas. Revelation 22, verse 6. Apocalipsis 22, 6. And the Lord God of the holy prophets sent his angel to show unto his servants Y el Señor, el Dios de los espíritus de esos profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos the things that should shortly be done. las cosas que deben suceder pronto. If we're going to be servants, Así que si queremos ser siervos, we're going to have to know what the prophecies say. necesitamos saber lo que la profecía dice. We're going to have to know the nearness of the crisis. Necesitamos conocer la cercanía de la crisis. We have to know what kind of preparation needs to be made for the crisis. Necesitamos saber qué clase de preparación debemos de tener antes de la crisis. Not just for ourselves, No solamente para nosotros, but to be able to help other people to be ready. sino que ser capaces de poder ayudar a otras personas para estar listas. Right now in America, prophecy is being fulfilled. Ahora, justamente ahora en la profecía de América está siendo cumplida. The religious right movement, El movimiento de derecha religioso, the Christians that want to force their laws upon others, los cristianos que van a forzar las leyes sobre otros, they control the White House. ellos controlan la Casa Blanca, They control the Senate. ellos controlan el Senado,
They control the Congress. Ellos controlan el Congreso. Those are the three branches that make the government in America. Esas son las tres ramas que hacen el gobierno en Estados Unidos. There's only one other power that has any say in government, and that's the court system. Y hay otro poder que es la Corte Suprema de Justicia. And on the United States Supreme Court, Y en los Estados Unidos, la Corte Suprema, just a few months ago, hace justo unos pocos meses, the Chief Justice died. el juez supremo murió. And President Bush appointed another religious right Y entonces el presidente Bush eligió a otro jefe, a otro juez supremo. And a few weeks after that, Y unas pocas semanas después, another justice retired. otro juez supremo se retiró. In January of 2006, Y en enero de 2006, the president will appoint one more justice. el presidente va a elegir a otro juez. And then the Christians that want to pass religious laws in America Entonces los cristianos que quieren pasar leyes religiosas en Estados Unidos will finally control the Supreme Court also. también finalmente van a controlar la Corte Suprema. And the prophecy that's in Revelation 13, Y la profecía que está en Apocalipsis 13 where it says that an image shall be made to the beast power, dice que hay una imagen será hecha de este poder. everything will be in place Dice que todo estará en su lugar for that to happen. para que todo eso suceda. And servants need to be aware of these developments Y los siervos necesitan estar despiertos a estos eventos so they can warn people of the lateness of the hour. para que puedan entonces advertirle a la gente de la finalización del tiempo. In the Bible, there's only a few people that the Bible calls servants. En la Biblia solamente hay unas pocas personas que son llamados siervos. Counting Jesus, there's probably only 17 different men in the Bible that are called servants. Aparte del Señor Jesús, aproximadamente hay 17 hombres que son llamados siervos. And if you really want to learn what it is to be a servant, Si usted realmente quiere saber lo que es un siervo, study the lives of those 17 men that the Bible calls servants. usted debe de estudiar la vida de esos 17 hombres que el Señor llama siervos. Paul was a servant. Pablo fue un siervo. Peter, Pedro, Jude, Judas, Jonah, Jonás, Hezekiah, Ezequías, Jacob, and others. Jacob y otros. And of course, we need to study the one whom the Bible calls in Isaiah 53 and verse 11, Y por supuesto debemos de estudiar el que dice en Isaías 53, versículo 11, my righteous servant. mi siervo justo. And that's referring to Jesus. Y eso se refiere a Jesús. We've read many times in Philippians chapter 2 Hemos leído muchas veces en Filipenses 2, how it says that he came and took the form of a servant, él dice que allí él vino y tomó la forma de un siervo, that he could wait upon us. para que él pudiera servirnos. And he is the ultimate example of what it means to be a servant. Y él es el máximo ejemplo de lo que significa ser un siervo. In Steps to Christ on page 80, En Camino a Cristo, en la página 80, it says if we would go to work as God intends us to go to work, que si nosotros fuéramos a trabajar como Dios intenta que nosotros vayamos a trabajar, we will have an entirely different Christian experience. nosotros tendríamos una totalmente diferente experiencia cristiana. The call to medical missionary work is not just a call to do treatments, herbal treatments, and poultices. El llamado a ser un médico misionero no es simplemente un llamado a hacer cataplasmas o tratamientos. It's a call to be gentle and patient. Es un llamado a ser gentil y paciente. It's a call to do everything as unto the Lord. Es llamado a hacer todas las cosas como para el Señor. It is a call Es un llamado to study the events that are shortly to come to pass, estudiar los eventos que muy pronto han de suceder, so that we might be able to prepare a people así que nosotros podamos preparar a nuestro pueblo to receive the seal of God. para recibir el sello de Dios. In Revelation chapter 15, En Apocalipsis capítulo 15, verse 3, en versículo 3, it says that this company that was sealed in their foreheads sing a song. dice que esta compañía que está sellada en sus frentes
canta un cántico. And the title of the song Y el título del cántico is called The Song of Moses, the Servant of God. se llama el canto de Moisés, el siervo de Dios. Moses was the meekest man on the whole earth, Moisés fue el hombre más manso de toda la tierra, the greatest prophet except for John the Baptist. el profeta más grande, excepto por Juan el Bautista. But he bowed low in the service of others. Pero él siempre era el siervo de todos. How many of you would like to be servants after the example of Moses and Jesus? ¿Cuántos quisieran ser el ejemplo como el de Moisés? Quisieran seguir el ejemplo como el de Moisés y el de Cristo. I know that I would like to be, Yo sé que yo quisiera ser, but a tremendous work has to be done yet in my heart. pero un trabajo tremendo tiene todavía que ser hecho en mi corazón. If that's your desire, would you bow your head as we close in prayer? Si ese es su deseo, les invito a que inclinen su cabeza para que nosotros oremos. Our gracious Father in heaven, Precioso Padre en los cielos, it's very important for us to learn the simple natural remedies, es muy importante para nosotros conocer los remedios naturales sencillos, but it's more important pero es más importante to have pride and selfishness cleansed from the heart, el de que nuestro orgullo y nuestro egoísmo sea limpiado de nuestros that corazones, we might be filled with your love, joy, and peace, que para que nosotros podamos ser llenados de tu gozo, paz y amor, and a humility y que la humildad that would make us willing to bow low before others. que nos dé la capacidad para inclinarnos delante de otros. Make us thy servants Haznos tus siervos and hold the four winds until we make y detén los vientos hasta que nosotros podamos ser sellados, it. porque lo pedimos en el precioso nombre de Jesús.